Cuando hacen ese tipo de preguntas y la gente pues dice tu nombre en alguno de esos recursos, pues se siente muy bien. Carlos Alcaraz acaba de ser eliminado en Miami. La temporada de tierra batida comienza hoy en Montecarlo. Y en este preciso instante, algo mucho más incómodo que una simple derrota se está gestando silenciosamente en el entorno de Alcaraz. Porque Boris Becker finalmente ha explicado por qué el padre de Carlos Alcaraz se está convirtiendo en su mayor enemigo. Con 6 títulos de Grand Slam, un hombre que ha presenciado todas las batallas políticas que este deporte puede ofrecer, se sentó y lanzó una advertencia tan contundente que interrumpió el habitual ruido diplomático. Señaló directamente a las personas que rodean al número 1 del mundo y un nombre seguía destacando por encima de todos los demás. Lo que hace que esto sea realmente inquietante es que varias fuentes internas han confirmado que el despido de Ferrero, una de las rupturas de entrenadores más impactantes en la historia reciente del tenis, se remonta a un solo hombre, el padre de Alcaraz, el Leses, entrenador que convirtió a Carlos desde su adolescencia hasta convertirse en el ganador más joven de un Grand Slam de carrera, fue apartado y Becker ahora está atando cabos. El mismo Becker que le dijo a Carlos a la cara en los premios Laureus: "Esto no es una carrera de velocidad, es una maratón", solo para que Alcaraz sonriera y dijera: "Habla con mi gente". Esa respuesta tiene un significado completamente diferente ahora. Si aún no te has suscrito, haz clic en el botón, porque lo que viene a continuación cambiará tu perspectiva sobre toda esta situación. Así que empecemos donde empezó Becker, con un joven de 21 años sentado en su habitación de hotel después de perder contra un David Goffin no cabeza de serie en Miami, cuestionándose seriamente si quería seguir jugando al tenis profesional. Eso no era una suposición, Alcaraz lo dijo él mismo. Describió esa derrota en Miami como la gota que colmó el vaso, un momento en el que todos los pensamientos lo invadieron a la vez: dejarlo por una semana, saltarse torneos, retirarse por meses. El hombre que acababa de terminar 2024 como uno de los jugadores más dominantes del planeta estaba mentalmente destrozado, completamente vacío. Y Boris Becker, al ver todo esto, acudió directamente a su podcast y dijo algo que nadie en el mundo del tenis convencional quería abordar. Dijo que estaban hablando de salud mental, que alguien como Alcaraz, una persona genuinamente cálida y emocionalmente abierta, había estado al borde de la depresión. Y entonces Becker hizo la pregunta más hiriente. Así que quienes lo rodean deben preguntarse: ¿no hemos hecho algo mal? Quienes lo rodean, no era vago. Becker fue específico: entrenador, representante, padre. Los nombró a los 3 porque los 3 son responsables de lo que Carlos afronta cada semana. Los partidos de exhibición con honorarios millonarios, los torneos consecutivos sin tiempo de recuperación, las obligaciones promocionales entre Grand Slams. Becker había vivido esa misma vida a los 21 años y sabía con precisión el impacto que tiene en una persona con el tiempo. Pero aquí es donde se complica la cosa, porque el entrenador y el representante son empleados. Se les puede reemplazar, negociar con ellos, desautorizar. El padre es permanente, el padre es familia. En el caso de los Alcaraz, el padre es algo completamente distinto. Carlos Alcaraz Sr. no es solo un padre que anima desde el palco. Él mismo fue tenista y dirigió una academia de tenis en El Palmar, Murcia, la misma academia donde Carlos empezó a jugar de niño. Esa superposición entre lo personal y lo profesional siempre ha hecho que su papel sea inusualmente complejo. No solo está involucrado emocionalmente en la carrera de su hijo, sino que está profundamente arraigado en ella. Y ahí reside la verdadera tensión. Cuando Juan Carlos Ferrero aceptó entrenar a un joven murciano de 15 años, desconocido y sin experiencia allá por 2019, nadie podría haber predicho lo que depararían los siguientes 7 años. 6 títulos de Grand Slam, 24 trofeos del circuito profesional, el número 1 del mundo, un documental de Netflix y una carrera tan extraordinaria que el propio Ferrero admitió que Carlos tiene el potencial para convertirse en el mejor tenista de la historia. Pero detrás de todo ese éxito
algo se gestaba silenciosamente. Una fuente, descrita por la revista Clay, una de las publicaciones de tenis más respetadas del deporte, como muy cercana a los años de éxito de Alcaraz, lo confirmó directamente. Hubo importantes desacuerdos entre Ferrero y el padre de Alcaraz sobre cómo gestionar la carrera del jugador. Esa sola frase lo explica todo mejor que cualquier disputa contractual. El primer punto álgido documentado se produjo en febrero de 2023. Ferrero informó al equipo que no viajaría a la gira sudamericana, delegando la responsabilidad en su antiguo entrenador Antonio Martínez Cascales. Fue una decisión profesional razonable. Ferrero tenía compromisos y confiaba en Cascales para la tarea. Carlos ganó en Buenos Aires y llegó a la final en Río. En cuanto a los resultados, no había problema, excepto que hubo una acalorada discusión entre Ferrero y el padre de Alcaraz al respecto. Esa discusión no terminó nada de inmediato, pero según fuentes internas, dejó una huella que nunca sanó del todo. Lo que siguió durante los 2 años siguientes fue un deterioro lento y silencioso. Alcaraz se mostró cada vez más reacio a jugar. Ferrero se desplazaba 1 hora hasta la Academia Equelite de Villena para entrenar. La razón no era la pereza, sino la geografía, con un propósito oculto. Carlos Alcaraz padre había estado construyendo y promoviendo activamente la Academia de Tenis Carlos Alcaraz en el Palmar. La creciente preferencia de su hijo por entrenar más cerca de casa, convenientemente, también beneficiaba al negocio familiar. Ferrero lo abordó diplomáticamente. Es lógico que quiera tener su propia academia y estar más tiempo en casa. Nunca lo vi como una rivalidad, pero la situación ya era más evidente que cualquier declaración oficial. En diciembre de 2025, la ruptura era oficial. Ferrero publicó un comunicado el día 16 con una frase que todos tenían presente: "Me hubiera gustado continuar". Aquello no fue un cierre definitivo, sino un hombre al que obligaban a marcharse y que elegía sus palabras con cuidado. Los términos del contrato llegaron un sábado. Se fijó un plazo para el lunes por la mañana. Ferrero hizo una contraoferta que fue rechazada sin más negociación. El exentrenador Carlos Santos, quien trabajó con Alcaraz en sus inicios, expresó lo que muchos pensaban, pero no se atrevían a decir públicamente. Es el padre de Carlos quien mueve los hilos. Carlitos no tiene nada que ver. Es decir, habría continuado mientras Juan Carlos quisiera. Me pasó lo mismo. Yo quería ciertas condiciones, pero su padre no lo veía así. Vale la pena detenerse en esta última parte. Santos no describe un hecho aislado, sino un patrón que marcó su propia relación laboral con Alcaraz, luego la de Ferrero, y que influirá en todas las futuras relaciones de Carlos como entrenador a menos que algo cambie. El gran entrenador ruso Yevgeny Kafelnikov fue aún más directo. El mayor error es cuando los padres interfieren en el proceso. Por lo que he oído, hubo una fuerte discusión entre Juan Carlos y su padre. Siempre he dicho que este tipo de situaciones, en última instancia, tienen un impacto negativo en el jugador. Luego añadió algo realmente sorprendente: una nota de decepción porque el propio Carlos no había establecido límites claros. Que un joven de 22 años que había ganado 7 Grand Slams no se hubiera limitado a decir: "Esta es mi carrera, hemos tenido éxito, el entrenador se queda". Ahora sumemos la preocupación de Becker a todo esto porque de repente ya no se trata solo de agotamiento y agenda, se trata de algo más profundo. A Becker no le preocupaba simplemente que Alcaraz jugara demasiados torneos. Le preocupaba a un joven que, al más alto nivel de su deporte, parece tener muy poco control sobre las decisiones que más afectan su vida. La agenda que lo llevó al borde de la depresión no fue algo que Carlos diseñara él mismo. Los compromisos de exhibición con esos honorarios millonarios no fueron idea suya. La salida de Ferrero, según múltiples fuentes, tampoco fue decisión suya. Y ese es el incómodo hilo conductor que recorre todo lo que Becker ha estado diciendo públicamente durante más de un año. Cuando Becker se encontró cara a cara con Alcaraz en los premios Laureus en Madrid y le dijo: "Esto no es una carrera de velocidad, es una maratón", Alcaraz no lo contradijo. Sonrió, dijo: "Tienes razón, habla con mi gente, no, yo me encargo".
no yo haré cambios. Habla con mi gente, la gente que, según todos los indicios, es la raíz del problema que Becker planteaba. Para ser precisos sobre lo que Becker ha dicho y lo que no ha dicho, porque esto importa, nunca ha usado la palabra enemigo para referirse al padre de Alcaraz. Nunca lo ha atacado personal ni públicamente, ni por su nombre. Becker se expresa con el lenguaje mesurado de alguien que entiende cómo funcionan estos ecosistemas, que ha vivido dentro de ellos y que elige sus palabras en consecuencia. Pero la imagen que ha ido construyendo, pieza a pieza, a través de múltiples podcasts, entrevistas, publicaciones en redes sociales y conversaciones cara a cara con el propio Alcaraz, apunta en una dirección consistente. Las personas responsables de proteger a Carlos del exceso de exigencia son las mismas que lo orquestan, y entre ellas, quien tiene mayor influencia, mayor permanencia y el historial más extenso de fricciones con los profesionales contratados para desarrollar a Carlos es su padre. Esta dinámica, sin control, convierte a un simple seguidor en algo mucho más perjudicial. No por malicia ni por ningún deseo de dañar, sino por un exceso de control ejercido por alguien cuyos intereses, financieros, personales, legado, no siempre coinciden con lo que es mejor para Carlos Alcaraz como tenista. Esto es lo que complica la situación para los verdaderos aficionados al tenis. Carlos Alcaraz padre no es un villano. Él introdujo a su hijo en el tenis, fundó una academia en su ciudad natal, asiste a todos los torneos. En palabras del propio Alcaraz, tener a su padre en el palco lo hace especialmente feliz. Tras el triunfo en el Abierto de Australia de 2026, el Grand Slam de su carrera, el título más histórico de su vida, su padre estuvo presente. Y Boris Becker, hay que reconocerlo, nunca argumentó que la familia debía quedar fuera de la ecuación. Tras Miami 2026, inmediatamente recordó el reinicio familiar del año anterior en México como prueba de que la familia Alcaraz, cuando se utiliza correctamente, es realmente reparadora para Carlos. Elogió la decisión de volver a casa y la respaldó públicamente. La cuestión que Becker sigue planteando no es si Carlos Alcaraz Sr. ama a su hijo, sino si el amor por sí solo capacita a alguien para tomar las decisiones que se están tomando actualmente. Gestionar el calendario del número 1 del mundo, expulsar al entrenador más exitoso de la historia del tenis español, controlar el calendario comercial de un atleta que casi colapsó mentalmente a los 21 años. Estas no son responsabilidades parentales, sino profesionales. Y, como Becker nos ha advertido, confundir ambas es donde reside el verdadero peligro. Samuel López es ahora el entrenador principal. Álvaro Alcaraz, el hermano mayor de Carlos, ha asumido un papel más importante en el equipo. El padre sigue estando en el centro de todo. Si López, respetado, experimentado, pero en última instancia alguien que trabaja dentro de la estructura que su padre ayuda a definir, puede brindar la orientación profesional independiente que Ferrero le ofreció en su momento, sigue siendo una incógnita. Lo que sí se sabe es que Alcaraz ahora mismo es el mejor tenista del planeta. Su temporada 2025 fue la más dominante de su carrera. Ganó el Abierto de Australia de 2026 sin ceder un solo set hasta la semifinal contra Zverev. Es el gran favorito en tierra batida de cara a Roland Garros. Pero el argumento de Becker nunca se centró en el presente, sino en el futuro. Dentro de una década. 15 años de tenis aún potencialmente disponibles para un hombre que cumplirá 23 años en mayo. La cuestión no es si Alcaraz puede ganar mientras esta dinámica continúe. Claramente puede. La cuestión es si puede mantenerla sin sufrir los colapsos mentales y físicos que casi lo hundieron una vez, y si las personas que lo rodean, lideradas por su padre, están realmente preparadas para protegerlo de que eso vuelva a suceder. Becker lleva suficiente tiempo en este deporte como para saber que el talento al más alto nivel nunca es el factor limitante. Lo que limita a los grandes es casi siempre lo que los rodea, las decisiones que se toman fuera de la cancha, las personas que entran en su círculo íntimo, quienes tienen el poder de rechazar los honorarios millonarios por exhibición, de bloquear los compromisos consecutivos, de decirles a los directores de torneos y a los patrocinadores que Carlos necesita descansar y que el descanso es innegociable. Ahora mismo, el hombre con más poder para hacer todo eso
es también quien genera la mayor fricción documentada dentro de un equipo que ya ha perdido a su entrenador más exitoso. Eso es lo que Boris Becker finalmente ha explicado. Por eso el mundo del tenis aún lo está asimilando. Y por eso, con el inicio de la temporada de Tierra Batida y el comienzo del camino a Roland,